¿Y si te dijera que la mentira más grande de la historia de la humanidad no está en un libro de conspiración, sino dentro de los sagrados muros de la propia Iglesia Católica? ¿Y si todo lo que aprendiste sobre María Magdalena, la prostituta arrepentida, la pecadora redimida, fuera una fabricación deliberada, cuidadosamente construida a lo largo de 2000 años, para silenciar a una mujer que sabía demasiado? Hoy, todo eso cambia. Bienvenido. Si llegaste hasta este video, algo te trajo aquí. Tal vez sea curiosidad, tal vez sea esa sensación incómoda de que la historia oficial nunca cierra del todo. Sea cual sea el motivo, lo que vas a escuchar en los próximos 60 minutos va a sacudir todo lo que crees saber sobre Jesucristo, sobre María Magdalena y sobre el mayor encubrimiento institucional de la historia occidental. Quédate hasta el final, porque la revelación del minuto 25 te va a dejar sin palabras. En 2003, un novelista americano llamado Dan Brown publicó un libro que vendió más de 80 millones de copias en todo el mundo. Un libro que el Vaticano intentó prohibir, que generó protestas frente a cines en más de 40 países, que hizo que cardenales y obispos grabaran pronunciamientos públicos con una urgencia que solo ves cuando alguien toca un nervio muy sensible. El libro se llamaba El Código Da Vinci. Y la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta era simple. ¿Por qué la Iglesia reaccionó con tanto miedo? Las obras de ficción no asustan a instituciones milenarias, a menos que no sean totalmente ficción. Dan Brown no inventó una historia de la nada. Tomó décadas de investigación arqueológica, teológica e histórica, investigación que estaba enterrada en bibliotecas universitarias, en traducciones obscuras de manuscritos encontrados en el desierto de Egipto, y transformó todo eso en una narrativa que el mundo entero pudo consumir. Y el centro de esa narrativa, el corazón pulsante de todo el misterio, no era Jesús. Era ella, María Magdalena. La mujer que estuvo presente en la crucifixión cuando los apóstoles huyeron, la mujer que fue la primera en ver a Jesús resucitado, la mujer que, según textos que la Iglesia no quiere que leas, era mucho más que una seguidora. En unos minutos te voy a mostrar un fragmento específico de un evangelio que fue descubierto en 1945 en Egipto, un texto que había sido enterrado, literalmente enterrado en la arena, probablemente para protegerlo de su destrucción. Y en ese texto hay una escena que la Iglesia nunca quiso que leyeras. Una escena que involucra a Jesús y a María Magdalena que cambia absolutamente todo. Pero antes, necesitas entender quién era esa mujer de verdad, no la versión que te enseñaron. Empecemos por lo básico. ¿Qué sabe la mayoría de las personas sobre María Magdalena? Prostituta, pecadora, mujer de vida fácil a quien Jesús perdonó y transformó. Esa es la imagen canónica, la imagen que aparece en pinturas renacentistas, en sermones dominicales, en películas de Hollywood. El problema, esa es una mentira documentada. No es una interpretación diferente, no es una cuestión de perspectiva. Es una falsificación histórica documentada. En 1969, repito, en 1969, el propio Vaticano admitió oficialmente que había cometido un error. La Iglesia reconoció que María Magdalena había sido confundida erróneamente con la mujer pecadora del Evangelio de Lucas y María de Betania, hermana de Lázaro, 3 mujeres diferentes, fundidas en un solo personaje. ¿Por accidente o por diseño? Piénsalo bien. La Iglesia tardó 14 siglos en corregir ese error.
14 siglos durante los cuales la única mujer que los 4 evangelios canónicos colocan como testigo privilegiado de la resurrección de Cristo fue sistemáticamente reducida a una prostituta arrepentida. 14 siglos durante los cuales la narrativa dominante transformó a la figura más importante del movimiento de Jesús, después de Jesús mismo, en una mujer cuyo único valor era su transformación de la impureza a la pureza. ¿Coincidencia? ¿Accidente histórico? ¿O acaso existe un motivo muy específico por el que la Iglesia necesitaba que María Magdalena fuera una prostituta? Piensa en eso mientras continuamos. Dan Brown entendió algo que los historiadores sabían desde hacía décadas, pero que no conseguían comunicar al público general. La historia de María Magdalena no es solo una cuestión de corrección histórica, es una cuestión de poder. Si María Magdalena era quien los textos apócrifos sugieren que era, la discípula más cercana a Jesús, la depositaria de sus enseñanzas más profundas, tal vez incluso su compañera en el sentido más íntimo de la palabra, entonces los cimientos patriarcales de la Iglesia cristiana occidental quedan completamente comprometidos. Porque si Jesús confió su mensaje más profundo a una mujer, si Jesús, en un mundo donde las mujeres ni siquiera podían testificar en juicios legales, eligió a una mujer como el pilar central de su movimiento, entonces la exclusión de las mujeres del sacerdocio, del poder eclesiástico, de la autoridad espiritual, todo eso no tiene base en las elecciones de Jesús. Tiene base en las elecciones de los hombres que vinieron después. En 1945, un campesino egipcio llamado Mohammed Ali el-Zaman estaba cavando cerca de un acantilado rocoso en la región de Nag Hammadi, en el Alto Egipto. Encontró una jarra de barro sellada. Dentro de la jarra, 12 libros encuadernados en cuero, con textos en copto, la lengua del Egipto cristiano antiguo. Esos textos se conocieron como los manuscritos de Nag Hammadi y contenían evangelios que no estaban en la Biblia, evangelios que la Iglesia primitiva había suprimido, prohibido, destruido o intentado destruir. Entre ellos, el Evangelio de María, el único evangelio del Nuevo Testamento atribuido a una mujer, y el Evangelio de Felipe, que contiene esa escena que mencioné antes. Cuando los estudiosos comenzaron a traducir y analizar esos textos en las décadas siguientes, algo quedó cristalino. La versión del cristianismo que llegó hasta nosotros no era la única, no era necesariamente la original, era la versión que sobrevivió, porque las otras fueron activamente eliminadas. La teóloga Elaine Pagels de Princeton pasó décadas estudiando esos textos. La historiadora Karen King de Harvard reconstruyó el Evangelio de María a partir de fragmentos. No son novelistas, no son conspiracionistas, son académicas de élite de las mejores universidades del mundo. Y lo que encontraron corrobora lo que Dan Brown puso en boca de sus personajes de ficción. Lo sagrado femenino fue suprimido, deliberadamente, sistemáticamente, con éxito durante casi 2000 milenios. Pero aquí está la pregunta que nadie está haciendo en 2026. Con los avances en análisis de ADN arqueológico de fragmentos, con nuevos fragmentos siendo descubiertos y datados con una precisión nunca antes posible, con la digitalización de archivos del Vaticano que estaban cerrados durante siglos, ¿qué teme la Iglesia que sea descubierto ahora? ¿Por qué específicamente en 2026 este tema volvió a surgir con una urgencia que no veíamos desde el estreno de la película de El Código Da Vinci? La respuesta está en los próximos minutos y te va a sorprender de una manera que no estás esperando. En la próxima parte de este video, vamos a sumergirnos en los orígenes bíblicos e históricos de María Magdalena. Te voy a mostrar exactamente lo que los 4 evangelios canónicos dicen sobre ella y lo que no dicen. Te voy a mostrar lo que los textos de Nag Hammadi revelan
y te voy a mostrar palabra por palabra el pasaje del Evangelio de Felipe que hizo sudar frío al Vaticano cuando fue publicado. Aguanta firme, la historia apenas está comenzando. Parte 2. Construcción histórica. Para entender lo que Dan Brown descubrió, o mejor dicho, lo que popularizó, necesitamos volver a la fuente, a los propios textos bíblicos, porque la mayor ironía de toda esta historia es que incluso en los evangelios canónicos que la Iglesia aprobó, María Magdalena es una figura de enorme importancia. Aparece nominalmente en 12 pasajes distintos de los 4 evangelios. Para tener una referencia, la mayoría de los 12 apóstoles originales aparece en menos pasajes que ella. Pedro, Santiago, Juan, esos sí tienen presencia sustancial. Pero los demás, Felipe, Bartolomé, Simón, tienen menciones escasas, casi simbólicas. María Magdalena está ahí, consistentemente, en los momentos más críticos. Vamos a listar lo que los evangelios canónicos dicen sobre ella, sin interpretación, solo los hechos textuales. Primero, Lucas 8:2 nos dice que Jesús había expulsado 7 demonios de María Magdalena y que ella, junto con otras mujeres, financiaba el ministerio de Jesús con sus propios recursos. Eso es extraordinario. Significa que tenía riqueza y autonomía suficientes para sostener financieramente un movimiento religioso entero. No es el perfil de una prostituta marginada. Segundo, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, colocan a María Magdalena presente en la crucifixión. Cuando los 12 apóstoles hombres huyeron por miedo a ser también arrestados y ejecutados, ella se quedó. Ella fue testigo de la muerte de Jesús. Tercero, los 4 evangelios coinciden en que María Magdalena fue al sepulcro en la mañana de la resurrección. Y en Juan, el evangelio considerado el más teológicamente sofisticado, María no solo llega primero al sepulcro vacío, es la única que encuentra a Jesús resucitado antes que cualquier otro discípulo. Jesús se le aparece a ella primero, y es ella quien recibe la misión de anunciar la resurrección a los apóstoles. Los primeros cristianos tenían un título para ella por eso, Apóstola Apostolorum, Apóstola de los Apóstoles. Incluso en los textos que la Iglesia aprobó, ella tiene ese estatus. Y ahora, el Evangelio de Felipe. Este texto fue encontrado entre los manuscritos de Nag Hammadi en 1945 y datado por los especialistas entre los siglos II y III. No está en la Biblia. La Iglesia lo clasificó como gnóstico, término que, convenientemente, la Iglesia usó para desacreditar cualquier texto que contradijera su teología oficial. Pero ¿qué dice el Evangelio de Felipe sobre María Magdalena y Jesús? Hay un pasaje que los traductores debaten hasta hoy, no porque el significado sea ambiguo, sino porque el papiro está parcialmente dañado, con lagunas en los puntos más cruciales, como si el texto hubiera sido corroído exactamente en los lugares equivocados. El pasaje dice, y estoy citando la traducción académica estándar, y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en él. Los otros discípulos se ofendieron por eso y expresaron desaprobación. Dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? La palabra griega usada para compañera, koinonos, no significa amiga, no significa seguidora. En el uso contemporáneo al texto, significa pareja íntima, consorte, compañera en el sentido más cercano posible. Y Jesús la besaba frecuentemente en algún lugar del cuerpo que el papiro dañado no deja leer con claridad. Los otros discípulos sentían celos. Ese detalle es psicológicamente revelador. No sientes celos de una amistad platónica. No cuestionas por qué alguien ama más a una seguidora devota que a los demás. El Evangelio de María, otro texto de Nag Hammadi, va más allá. En él, después de la resurrección, Pedro se enfurece cuando María revela enseñanzas que Jesús le dio en visiones privadas, enseñanzas que nunca compartió con los otros discípulos. Pedro dice literalmente, ¿él prefería haber hablado privadamente con una mujer antes que con nosotros? Y Andrés, el hermano de Pedro, agrega,
No creo que el Salvador haya dicho esas cosas, porque esas visiones son pensamientos diferentes a los suyos. No niegan que ella estuviera más cerca de Jesús, niegan que Jesús pudiera haber dado preferencia a una mujer, porque para ellos eso era impensable. Para Jesús, al parecer no lo era. En unos momentos te voy a mostrar cómo esa dinámica, María como figura central, Pedro como rival celoso, se transforma en algo mucho más grande, algo con consecuencias que llegan directamente hasta 2026. Pero primero, necesito contarte sobre el momento exacto en que la historia fue reescrita, el momento en que un hombre, en un sermón, en el año 591 después de Cristo, cambió el curso del cristianismo para siempre. En el año 591 después de Cristo, el Papa Gregorio I, conocido como Gregorio el Grande, subió al púlpito en Roma y pronunció un sermón. En ese sermón, hizo algo que ningún papa había hecho de forma tan explícita antes. Fusionó 3 personajes femeninos distintos de los evangelios en una sola persona. La mujer seminosa de Lucas 7, que lava los pies de Jesús con su cabello, no tiene nombre en el texto. Gregorio dijo, es María Magdalena. María de Betania, hermana de Lázaro, que también ungió a Jesús con aceite, un personaje completamente diferente, con familia y contexto propios. Gregorio dijo, es María Magdalena. Y María Magdalena, la discípula real. Gregorio concluyó, la mujer de quien Jesús expulsó 7 demonios era una prostituta. Un papa, un sermón, 14 siglos de distorsión. ¿Por qué hizo Gregorio eso? Aquí es donde Dan Brown se convierte en profeta, no solo en novelista. La Iglesia del siglo VI estaba en un proceso masivo de consolidación de poder. El Imperio Romano había caído, la Iglesia era la única institución con alcance paneuropeo, y necesitaba estructuras claras, jerarquía, obediencia, autoridad masculina. Las comunidades cristianas primitivas, documentadas en los propios Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo, tenían mujeres en roles de liderazgo. Febe era descrita por Pablo como diaconisa, Priscila enseñaba teología, Junia era llamada apóstol, pero la iglesia que emergía en el siglo VI necesitaba eliminar esos precedentes, y la mejor manera de eliminar un precedente es desacreditar a la figura que lo representa. Si María Magdalena, la apóstola de los apóstoles, la primera testigo de la resurrección, la discípula más amada, era una prostituta, entonces su testimonio, su autoridad, su posición privilegiada se convierte en la narrativa de una pecadora redimida, no de una líder espiritual. Fue reducida de apóstol a símbolo de redención femenina a través de la sumisión. Y aquí es lo que Dan Brown entendió y lo que la mayoría de los lectores de ficción no percibió. Esa supresión no fue solo sobre María Magdalena como individuo, era sobre lo que ella representaba, lo que ella cargaba, lo que ella sabía. Y según la teoría central del Código da Vinci, una teoría que tiene raíces en investigación histórica seria, no solo en ficción especulativa, lo que María Magdalena cargaba no era solo conocimiento espiritual, era sangre, la teoría del linaje sagrado, el concepto que hizo perder el sueño al Vaticano, la idea de que María Magdalena no solo amó a Jesús, sino que llevó su hijo en su vientre y huyó hacia un lugar específico, con una misión específica y con descendientes que, según algunos investigadores, pueden seguir vivos hoy. Eso es lo que vamos a explorar ahora. En la próxima sección, nos sumergimos en la teoría más explosiva de Dan Brown, María Magdalena como el verdadero santo grial, no un cáliz, un útero, un linaje, una línea de sangre real que llegó hasta la Europa medieval y que puede haber llegado hasta hoy. Prepárate. Santo Grial. 2 palabras que evocan caballeros, misiones imposibles, cálices dorados en capillas escondidas. La cultura popular pasó siglos vendiéndonos la imagen de una copa, la copa de la última cena, la copa que recogió la sangre de Cristo en la crucifixión, el objeto físico más sagrado de la cristiandad. Dan Brown hizo algo muy simple y muy devastador. Preguntó de dónde venía esa historia.
La expresión francesa para Santo Grial es Sangral, y Brown, junto con los investigadores en los que se basó, especialmente el libro El Santo Grial y el Linaje Sagrado, de Bagent, Lee y Lincoln, publicado en 1982, señala que esa expresión podría ser una corrupción de otra expresión francesa, sang real, sangre real, no un objeto, un linaje, una línea de descendencia, la sangre sagrada de Jesucristo, continuada a través de sus descendientes. Si esa etimología es correcta y los lingüistas lo debaten hasta hoy, entonces toda la tradición medieval de búsqueda del Santo Grial no era sobre encontrar un cáliz, era sobre encontrar, o proteger, o destruir una familia, la familia de Jesús. Y el vientre que llevó a los hijos de Jesús fue, según esta teoría, el de María Magdalena. Piensa un segundo. Si fueras una institución construida sobre la idea de que Jesús era célibe, divino en su humanidad, sin hijos, sin linaje carnal, ¿cuál sería la amenaza más existencial que podrías imaginar? No sería el descubrimiento de un cáliz, sería el descubrimiento de un descendiente. La teoría, tal como Dan Brown la presenta en el Código da Vinci, funciona así. Tras la crucifixión, y según la fe cristiana, la resurrección, María Magdalena estaba en peligro. El movimiento de Jesús había sido suprimido por las autoridades romanas. Los discípulos estaban escondidos. Cualquier persona asociada al Rey de los Judíos, el título que Pilatos mandó colocar en la cruz, era potencialmente una amenaza política. María Magdalena, según la teoría, era especialmente vulnerable, porque estaba embarazada. Habría huido, no a cualquier lugar, sino a un lugar específico con rutas comerciales marítimas establecidas, la costa sur de Francia, la región que hoy conocemos como la Provenza. Hay, fascinantemente, una tradición local en el sur de Francia que se remonta a la Edad Media, muy anterior al Código da Vinci, que dice exactamente eso, que María Magdalena llegó en barco a la costa francesa, que vivió allí, que murió allí, que su tumba está allí. La ciudad de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, en la Provenza, tiene hasta hoy una basílica construida sobre lo que la tradición local llama la tumba de María Magdalena. No es una invención de Dan Brown, es una tradición de más de 1000 años. Pero la teoría va más allá de la tumba, mucho más allá. Si María Magdalena llegó a Francia embarazada, habría dado a luz allí, y ese hijo, hijo de Jesús, del linaje del rey David, según la genealogía de los evangelios, se habría casado, habría tenido hijos, y así el linaje continuaría. Dan Brown señala hacia una dinastía real medieval específica, los merovingios, los reyes francos que gobernaron lo que hoy es Francia entre los siglos V y VIII, la dinastía que fue derrocada por los carolingios, los predecesores de Carlomagno, con, convenientemente, la bendición papal. La narrativa conspirativa es demasiado elegante para ignorarla. El Vaticano ayudó a destruir la última dinastía europea con sangre de Jesús en sus venas, y a cambio recibió poder político sobre la cristiandad occidental. Hay investigadores, no solo novelistas, que trazan conexiones genealógicas entre los merovingios y figuras históricas posteriores. El historiador británico Lawrence Gardiner escribió extensamente sobre esto. La serie de libros de Bagent, Lee y Lincoln aparece citadas en bibliografías académicas. Ninguno de esos trabajos es convencional, ninguno es aceptado por la historiografía dominante, pero todos existen y todos son anteriores a Dan Brown. Y ahora la prueba visual más famosa del Código da Vinci, la Última Cena de Leonardo da Vinci. Dan Brown señala a la figura a la derecha de Jesús en la pintura, la figura que la tradición identificó como Juan, el apóstol más joven.
Dan Brown argumenta que esa figura tiene rasgos femeninos: cabello rojizo, cuello delicado, sin barba, vestimentas que se reflejan en las de Jesús. Uno viste de rojo y azul, el otro de azul y rojo, como un símbolo de complementariedad. Y más, entre Jesús y esa figura hay un espacio vacío, un espacio en forma de V, el símbolo del cáliz, de lo femenino sagrado, del útero. ¿Es una interpretación? Sí. ¿Es especulación? Absolutamente. Pero es una especulación que los historiadores del arte tomaron lo suficientemente en serio como para escribir artículos académicos respondiéndola. Cuando necesitas un artículo revisado por pares para refutar una teoría en una novela policíaca, la teoría tocó algo real. Pero, ¿quién protege ese secreto? Si el linaje es real, si los descendientes existen, si los documentos lo prueban todo, ¿por qué aún no ha salido a la luz? Según Dan Brown, porque hay una organización que existe desde hace siglos con un único propósito: proteger el secreto de María Magdalena y el linaje sagrado. Y hay otra organización dentro de la Iglesia con el propósito contrario: destruirlo. El Priorato de Sion, una sociedad secreta que supuestamente incluyó, a lo largo de los siglos, miembros como Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo y Jean Cocteau, una organización dedicada a preservar el conocimiento del linaje sagrado hasta el momento indicado para revelarlo. Y del otro lado, el Opus Dei y el aparato institucional del Vaticano, dos bandos de una guerra de 2000 años. Y en 2026, según especialistas en arqueología y genética histórica, estamos más cerca que nunca de una revelación que podría cambiarlo todo. En la próxima sección, los villanos y por qué la Iglesia sigue luchando tan ferozmente por mantener ese secreto enterrado. Toda gran conspiración necesita guardianes, personas dispuestas a matar para mantener un secreto. Dan Brown entendió eso y construyó a sus antagonistas con precisión quirúrgica. Pero aquí está lo que muchos lectores del Código Da Vinci no captaron. Brown no inventó el Opus Dei, no inventó su historia, sus métodos, su alcance. Todo eso es real. Lo que Brown hizo fue colocar esa organización real dentro de una narrativa ficticia que refleja, de manera perturbadora, dinámicas de poder que los historiadores de la Iglesia han documentado durante décadas. El Opus Dei, obra de Dios en latín, fue fundado en 1928 en España por José María Escrivá. Es una prelatura personal del Vaticano, lo que significa que responde directamente al Papa, sin pasar por la estructura diocesana tradicional. Tiene aproximadamente 90.000 miembros en 90 países. Incluye ministros, jueces, académicos, empresarios. En la novela, el Opus Dei aparece como una organización dispuesta a asesinar para proteger los secretos del Vaticano. En la realidad, el Opus Dei es, como mínimo, una organización cuyas prácticas han generado décadas de controversia, incluyendo alegaciones de coerción psicológica, control sobre sus miembros e influencia desproporcionada en decisiones eclesiásticas. Pero el Opus Dei es solo la punta del iceberg, porque la cuestión real no es sobre una organización específica, es sobre un sistema que existe desde el siglo IV, desde que el emperador Constantino, en el año 325 después de Cristo, reunió obispos en Nicea y votaron sobre qué textos serían incluidos en la Biblia. Votaron sobre la palabra de Dios, por mayoría. Los textos que no pasaron la votación fueron destruidos, o escondidos, o sobrevivieron por accidente, como los manuscritos de Nag Hammadi. Para entender el núcleo de la conspiración que Dan Brown describe, necesitamos hablar sobre Pedro versus María Magdalena. En los evangelios canónicos, Pedro es establecido como la roca sobre la que Jesús construye su iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Es el versículo fundacional de la autoridad papal. Pero en el Evangelio de María, el texto de Nag Hammadi,
vemos a un Pedro muy diferente. Un Pedro que, tras la resurrección, se niega a aceptar que María Magdalena recibió revelaciones de Jesús que él no recibió. Un Pedro que dice que Jesús no podría haber preferido a una mujer. Y Levi, otro discípulo presente en la escena, le responde a Pedro con palabras que parecen haber sido escritas ayer. Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo disputando con la mujer como si fuera su adversario. Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? 2 milenios de autoridad papal, frente a un párrafo de papiro copto. Dan Brown coloca en el centro de El Código da Vinci un argumento que historiadores como Elaine Pagels desarrollaron en obras académicas serias. Pedro ganó, María Magdalena perdió. Y esa victoria fue una elección humana, no divina. La iglesia que emergió, la iglesia de Pedro, jerárquica, patriarcal, con sacerdocio exclusivamente masculino, suprimió activamente las tradiciones cristianas que valoraban lo femenino. Los gnósticos, que tenían mujeres como líderes y celebraban el aspecto femenino de lo divino, fueron declarados herejes. Sus textos fueron destruidos. Y la mujer que representaba una autoridad alternativa, una autoridad basada en una cercanía real con Jesús, no en una jerarquía institucional, fue transformada en una prostituta. La operación fue completa, quirúrgica, y sobrevivió 14 siglos. Hasta 1945, cuando un campesino egipcio rompió una jarrera de barro. Pero aquí es donde la historia deja de ser historia medieval y se convierte en algo urgente para 2026. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán entre 1947 y 1956, solo 2 años después de Nag Hammadi, aportaron otra capa de complejidad. Esos manuscritos producidos por la comunidad esenia entre los siglos II a.C. y I después de Cristo, muestran un judaísmo en tiempos de Jesús mucho más diverso, mucho más plural de lo que la narrativa oficial sugiere, incluyendo prácticas rituales que algunos estudiosos conectan con lo que los evangelios apócrifos describen como los misterios que Jesús enseñaba a sus discípulos más cercanos. Los manuscritos del Mar Muerto están publicados, están disponibles, pero su interpretación completa, especialmente las conexiones con el movimiento de Jesús, sigue encontrando resistencia institucional. ¿Por qué? En 2026, cuando la tecnología de secuenciación de ADN puede analizar restos orgánicos con una precisión nunca antes imaginada, cuando sistemas de inteligencia artificial pueden cruzar genealogías de manuscritos medievales en segundos, cuando archivos digitalizados del Vaticano están accesibles para investigadores por primera vez en siglos, ¿qué impide exactamente una investigación completa y transparente sobre el origen del texto bíblico, sobre los textos que fueron excluidos, sobre la historia real de María Magdalena? No es falta de tecnología, no es falta de datos. Es voluntad política, es poder institucional, es la misma fuerza que en el año 591 mandó a un papa al púlpito a transformar a una apóstola en prostituta. Y aquí está la paradoja cruel de todo esto, que cuanto más avanza la ciencia, cuantos más manuscritos son descubiertos y analizados, cuanto más la historiografía secular desmonta las narrativas oficiales, más necesita actuar la Iglesia. Más aumenta la resistencia, más el poder institucional se concentra para proteger una versión de la historia que cada vez más evidencias cuestionan. Dan Brown escribió ficción, pero su ficción está atormentada por una pregunta real, urgente, que no desaparece. Si la historia oficial es verdadera, ¿por qué tanto esfuerzo por impedir que las otras versiones existan? En la próxima sección, salimos del pasado y llegamos al presente, al hoy, al 2026. ¿Qué significan los avances científicos más recientes para la historia de María Magdalena? ¿Qué está exigiendo el movimiento feminista dentro del mismo catolicismo? ¿Y qué dijo Dan Brown en entrevistas recientes sobre el legado de El Código da Vinci 2 décadas después? La batalla continúa, y está más cerca de ti de lo que imaginas. Parte 5. Impacto actual y 2026.
23 años. Es cuánto tiempo ha pasado desde que Dan Brown publicó El Código Da Vinci. Más de 80 millones de copias vendidas. Traducciones en 44 idiomas. Una película con Tom Hanks que recaudó 760 millones de dólares a nivel mundial. Una secuela. Una serie de televisión. Y el impacto va mucho más allá de las cifras de ventas. Una encuesta de opinión realizada por el Pew Research Center en Estados Unidos mostró que la publicación de El Código Da Vinci coincidió con un aumento medible en el interés público por los orígenes del Nuevo Testamento, por los textos apócrifos, por la historia del catolicismo primitivo. Las universidades reportaron un incremento en las inscripciones en cursos de religión comparada e historia cristiana. Dan Brown no solo vendió libros, creó toda una generación de personas que empezaron a hacer preguntas que la Iglesia prefería que no se hicieran. Pero 2026 no es 2003, y lo que está ocurriendo ahora, en los laboratorios de arqueología genética, en los archivos vaticanos digitalizados, en los movimientos de mujeres dentro de la propia Iglesia, es de una magnitud diferente. En unos momentos te voy a mostrar lo que podría estar a punto de suceder y por qué algunos investigadores están llamando a 2026 un posible punto de inflexión en la historia del cristianismo occidental. Hablemos de arqueología genética, porque esto es real, es ahora, y es perturbador para cualquier institución que base su autoridad en narrativas históricas específicas. En 2023, investigadores de la Universidad de Copenhague desarrollaron técnicas de extracción de ADN de huesos con más de 2000 años de antigüedad, conservados en condiciones áridas, exactamente las condiciones del desierto de Judea y de Egipto. En 2024, equipos de investigación aplicaron esas técnicas a restos humanos encontrados en yacimientos arqueológicos del período del Segundo Templo. ¿Qué significa eso? Significa que, teóricamente, si se encuentran restos mortales de cualquier persona del siglo I DC y se identifican con suficiente certeza histórica, su ADN puede ser secuenciado, su linaje puede ser trazado. Coincidencia o no, 2024 y 2025 vieron una serie de solicitudes de investigadores independientes para acceder a criptas y osarios identificados en excavaciones en Jerusalén. Solicitudes que encontraron resistencia por parte de autoridades religiosas de múltiples tradiciones. Hay una razón por la que la pregunta ¿qué pasaría si encontráramos huesos identificables de figuras del Nuevo Testamento? Está siendo formulada en publicaciones académicas serias en 2025 y 2026. Y no es solo el ADN. Los archivos secretos del Vaticano, rebautizados en 2020 como Archivo Apostólico, en un gesto que muchos interpretaron como de transparencia simbólica, siguen siendo parcialmente abiertos a investigadores seleccionados. En 2023, un grupo de historiadores de la Universidad de Münster publicó análisis de documentos del IV siglo encontrados en el archivo que sugieren que los debates sobre el canon bíblico estuvieron más motivados políticamente de lo que se reconocía públicamente. Documentos internos que muestran que obispos influyentes presionaron por la exclusión de textos específicos por razones de conveniencia política, no teológica. Eso no es Dan Brown, es historia académica publicada en revistas revisadas por pares. Pero la revelación más significativa para el contexto de El Código Da Vinci no vino de un laboratorio ni de un archivo, vino desde dentro de la propia Iglesia. En 2016, el Papa Francisco elevó la festividad litúrgica de María Magdalena de memoria a fiesta, el mismo estatus que las conmemoraciones de los apóstoles. Un decreto publicado ese mismo año por el entonces prefecto de la Congregación para el Culto Divino llamó a María Magdalena apóstol de los apóstoles. La Iglesia oficial usó el título que usaban los gnósticos, el título que durante siglos estaba asociado a textos que la Iglesia había suprimido. ¿Por qué hacer eso ahora? ¿Por qué ese gesto específico, en ese momento?
Una interpretación es un reconocimiento de que la historia necesita ser corregida, un gesto de apertura. Otra interpretación, menos caritativa, es un intento de controlar la narrativa antes de que escape completamente del control institucional. En 2026, el movimiento de mujeres dentro del catolicismo está en su punto más intenso desde los años 70. La cuestión de la ordenación femenina, mujeres como sacerdotisas, obispas, potencialmente papas, se está debatiendo abiertamente en sínodos, en conferencias episcopales, en documentos vaticanos. Y el argumento central de las teólogas feministas, María Magdalena. Si Jesús eligió a una mujer como primera testigo de la resurrección, si Jesús confió a una mujer la misión de anunciar la resurrección, la misión apostólica fundamental, si textos primitivos muestran a Jesús enseñando privadamente a una mujer enseñanzas que no dio a los hombres, entonces la exclusión de las mujeres del sacerdocio no es una exigencia de Jesús, es una elección de Pedro, de Gregorio, de Constantino y de todos los hombres que construyeron la Iglesia. Dan Brown lo puso en forma de thriller. Teólogas como Elizabeth Schussler-Fuselenza y Sandra Schneiders lo pusieron en forma de teología académica rigurosa. La conclusión es la misma. Ahora, tenemos que ser honestos sobre algo. El Código da Vinci es ficción. Dan Brown lo dijo, lo repitió. El libro tiene una nota del autor dejando en claro que es una novela. Pero, y aquí está el punto crucial, la ficción de Brown está construida sobre una base de preguntas históricas reales que la historiografía secular lleva décadas planteando. La supresión de textos apócrifos está documentada. La fusión de María Magdalena con la pecadora anónima está documentada. El descubrimiento de Nag Hammadi es un hecho histórico. La existencia de tradiciones cristianas primitivas muy distintas del catolicismo romano es un consenso académico. Brown tomó hechos históricos reales y conectó los puntos de una manera que la historia académica, por su naturaleza cautelosa, hesita en hacer. La pregunta no es si el Código da Vinci es verdad. La pregunta es, ¿qué nos dicen ya por sí solos los hechos reales? Y en 2026, con nuevos descubrimientos arqueológicos siendo anunciados, con el Vaticano bajo presión creciente por transparencia, con tecnologías de análisis histórico que Gregorio I nunca podría haber imaginado, la historia de María Magdalena se está moviendo, en tiempo real, ante nuestros ojos. La próxima sección es la conclusión, y en ella te voy a hacer la pregunta que necesitas hacerte. ¿Qué cambia para ti si todo esto es verdad? ¿Y qué cambia si, aunque no sea literalmente verdad, es simbólicamente necesario? Hemos recorrido un largo camino hoy. Empezamos con un novelista americano y un libro que sacudió al mundo. Pasamos por los evangelios canónicos y descubrimos que incluso en esos textos aprobados, María Magdalena es una figura de extraordinaria autoridad. Nos sumergimos en los manuscritos de Nag Hammadi y encontramos textos que la Iglesia intentó destruir, textos que la describen como la discípula más amada de Jesús. Vimos cómo un papa, en el año 591, transformó a una apóstola en prostituta con un sermón. Exploramos la teoría del linaje sagrado, María Magdalena como madre de los hijos de Jesús, huyendo hacia Francia, fundando un linaje que llegó hasta los reyes medievales. Analizamos el conflicto entre Pedro y María, entre jerarquía patriarcal y autoridad espiritual femenina. Y llegamos al presente, 2026, con tecnologías arqueológicas sin precedentes, con movimientos de mujeres dentro de la Iglesia exigiendo respuestas, con archivos vaticanos siendo abiertos. Ahora es hora de preguntar, ¿qué significa todo esto? Aquí está la revelación final. No es arqueológica, no se trata de un manuscrito descubierto. Es más fundamental que eso.
La historia de María Magdalena sea literalmente verdadera en todos los detalles que exploramos hoy, o sea una poderosa metáfora construida sobre hechos históricos, apunta hacia algo que nuestra sociedad está luchando por articular en 2026. La autoridad espiritual no tiene género, no tiene por qué tenerlo, nunca lo necesitó. Y los propios textos que la Iglesia aprobó, los evangelios canónicos, muestran que Jesús no trataba a las mujeres como la cultura de su tiempo las trataba. Habló con la mujer samaritana, lo cual era escandaloso para un rabino judío. Sanó a la mujer que tocó su ropa sin permiso, cuando la ley decía que ella era impura. Se negó a condenar a la mujer sorprendida en adulterio, y eligió a una mujer, María Magdalena, para ser la primera testigo de la resurrección. Si eres cristiana, cristiano, o simplemente alguien interesado en la historia de las ideas, Jesús de Nazaret, tal como es descrito en los propios evangelios canonizados por la Iglesia, era radicalmente subversivo respecto a las normas de género de su época. ¿Qué pasó con esa subversión? ¿Por qué fue suprimida? Esa es la pregunta que María Magdalena representa, y es por eso que sigue importando. Dan Brown dijo en una entrevista, años después del lanzamiento de El Código Da Vinci, que la mayor sorpresa fue descubrir que las preguntas planteadas por el libro resonaban tan profundamente en tantas personas de fe. No solo personas que querían destruir el cristianismo, no solo agnósticos curiosos, sino creyentes, católicos practicantes, protestantes devotos, personas que amaban su fe y al mismo tiempo sentían que algo fundamental había sido omitido, que una voz había sido silenciada, que faltaba una parte de la historia. La teoría del linaje sagrado puede ser especulación. El priorato de Sion puede ser, y probablemente es, una fabricación moderna. Los detalles específicos de Dan Brown son ficción. Pero el sentimiento de que lo sagrado femenino fue suprimido, de que María Magdalena fue deliberadamente disminuida, de que la historia del cristianismo primitivo es más compleja y más rica de lo que la narrativa oficial permite, ese sentimiento tiene una base histórica sólida, y en 2026, más personas que nunca están pidiendo respuestas. Entonces déjame hacerte algunas preguntas que quiero que te lleves cuando este video termine. Si la Iglesia pasó 14 siglos enseñando que María Magdalena era una prostituta, y esa enseñanza era errónea, como el propio Vaticano admitió en 1969, ¿qué más podría estar equivocado? Si textos cristianos primitivos fueron destruidos porque contradecían la narrativa oficial, ¿qué contenían esos textos que era tan amenazante? Si Jesús de Nazaret era tan radicalmente igualitario como los propios evangelios canónicos sugieren, ¿por qué la institución construida en su nombre pasó 2000 años excluyendo a la mitad de la humanidad del poder espiritual? Y tal vez la pregunta más importante de todas, ¿por qué, en 2026, sigue importando quién era María Magdalena? Importa porque María Magdalena es el símbolo de algo que va más allá del cristianismo. Es el símbolo de toda voz que fue silenciada por ser inconveniente para quienes estaban en el poder, de toda verdad que fue enterrada, no porque fuera falsa, sino porque era peligrosa. Es el símbolo de que la historia siempre tiene más capas de las que muestra la versión oficial, de que los vencedores escriben la historia, pero los perdedores a veces escriben sus textos en copto y los entierran en el desierto de Egipto. Y 2000 años después, un campesino cavando en la tierra los encuentra. La verdad sobrevive, tarda, pero sobrevive. En 2026, con las herramientas que tenemos, con el acceso que tenemos, con la conexión que tenemos, nunca fue tan fácil hacer las preguntas correctas. Nunca fue tan difícil para las instituciones simplemente enterrar las respuestas. María Magdalena esperó 2000 años para que su historia completa fuera escuchada. Tal vez la espera esté llegando a su fin. Si este video te hizo pensar, te hizo cuestionar, te dio ganas de profundizar en esta historia, entonces te necesito. Deja un comentario ahora. Quiero saber, ¿crees que María Magdalena era la esposa de Jesús?
Escribe, creo o dudo en los comentarios. Y dime por qué. Esos comentarios son lo que hace crecer este canal y que esta conversación continúe. Comparte este video. Mándaselo a esa persona que sabes que lo va a ver hasta el final. A quien le gusta la historia, la conspiración, la religión, el misterio. Este video fue hecho para ser compartido. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita, porque el próximo video de esta serie va aún más profundo, y no querrás perdértelo. En el próximo video, salimos de Dan Brown y entramos en los propios historiadores. Vamos a examinar los manuscritos de Nag Hammadi texto por texto. Vamos a escuchar lo que Elaine Pagels, Karen King y Bart Ehrman, 3 de los mayores especialistas en cristianismo primitivo del mundo, realmente dicen sobre María Magdalena. Sin ficción, sin novela, solo historia. Y lo que dicen es, en algunos aspectos, aún más sorprendente que Dan Brown. Hasta entonces.